Bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días con todas y todos. Les damos una cordial bienvenida al webinar Gestión de Datos de Investigación, porque es fundamental para una ciencia reproducible y confiable. CEDIA continúa impulsando a través de sus webinars espacios que fortalecen el compromiso con la ciencia abierta y la colaboración académica. El objetivo de este espacio es transmitir a investigadores y tomadores de decisiones de las universidades del Ecuador la relevancia de la gestión de datos de investigación como una práctica esencial para construir una ciencia más reproducible, confiable y abierta. Además, queremos evidenciar sus beneficios en términos de transparencia, colaboración, reconocimiento institucional y el fortalecimiento de las políticas académicas alineadas con los principios de la ciencia abierta. Para guiarnos en esta importante reflexión, contamos con la presencia de la doctora Marcela Alfaro Córdoba, una reconocida experta internacional en estadística, ciencia de datos y reproducibilidad científica. Actualmente es profesora asociada en la Universidad de California, Santa Cruz, donde lideró la creación del programa de Estadística y Ciencia de Datos y hoy impulsa el DreProStar Lab, un espacio innovador en el que los estudiantes reproducen estudios reales para fortalecer la transparencia científica. Su trayectoria combina investigación aplicada al cambio climático, biofísica y análisis de datos complejos, con un fuerte compromiso por promover la ciencia abierta, la colaboración interdisciplinaria y las buenas prácticas en la gestión de datos. A nivel internacional, es co-chair de las Co-Data RDA, Schools of Research Data Science, y ha impulsado iniciativas pioneras como las primeras conferencias de R en Centroamérica, ampliando el acceso al conocimiento de la región. Durante su intervención, la doctora Alfaro abordará por qué la gestión de datos, beneficios académicos e institucionales de una correcta gestión y retos y oportunidades para avanzar hacia la ciencia abierta. Si desean realizar alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o levantar la mano. Al final tendremos un momento para atender sus inquietudes. Es un honor contar con su participación. Bienvenida, doctora Alfaro. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes. Nada más quiero confirmar antes de empezar que el mensaje de chat que se envió se pudo recibir en todos los participantes, porque creo que los settings es solo para host and panelist, pero lo ideal sería que todos tengan acceso al link de esta presentación. Si no es el caso, entonces, le rogaría al personal de apoyo que me ayude a compartir el link. Gracias. All right. Entonces, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Mi objetivo es hacer un repaso muy breve de todo lo que tiene que ver con gestión de datos de investigación y en el camino definir algunos conceptos que son fundamentales para entender el impacto que la gestión de datos de investigación tiene en una ciencia reproducible y confiable. Em, ya escucharon un poco de mí, pero nada más quiero aclarar que mi trabajo en ciencia tiene que ver con la parte estadística y por ende todo lo que voy a decir en esta charla tiene que ver con investigación cuantitativa. Entonces, yo no voy a hablar de los datos que se producen en investigación cualitativa, que también digamos, son una parte muy importante de la ciencia, pero esta charla está dedicada a gente que hace ciencia específicamente con herramientas de ciencia cuantitativa. Y eso es debido a mi especialidad. Yo soy estadística, tengo un bachillerato, una maestría y un doctorado en estadística y soy la persona en equipos interdisciplinarios que se encarga de hacer no solamente el modelaje de datos, sino la gestión de datos, de todo el proceso desde la recolección hasta archivar los datos a largo plazo. Tienen acceso a mi página em, y si quieren conectarse en redes sociales, ahora solo uso Blue Sky, ya no uso Twitter por razones que no voy a explicar. Y aquí está mi GitHub por si quieren tener acceso a algunos de mis proyectos en código. Ahora, en esta charla
voy a empezar con la importancia de la gestión de datos en la investigación científica y definiendo el concepto de reproducibilidad y aclarando a qué me refiero con gestión de datos. Luego voy a repasar buenas prácticas para la gestión de datos de investigación desde mi perspectiva como estadística y como persona que analiza datos cuantitativos. Y por último, agregué un capítulo que es importante hablar del elefante en la habitación y es cómo usar la inteligencia artificial generativa para apoyar esa gestión de datos, qué hacer y qué no hacer. Em, entonces, ¿por qué hablar de gestión de datos? Primero, antes de empezar con esto, quiero saber de dónde vienen ustedes y si están, cuál es su área. Entonces, tengo dos preguntas para ustedes. Primero, esta, que es en cuál institución trabaja. Pueden agregar este link en su browser o pueden leer este QR code, cualquiera de los dos. Entonces, muy rápidamente, es para saber en cuál institución trabaja. Voy a asumir que la mayoría de gente está en Ecuador, pero entiendo que la charla también se publicitó en otros lugares. Debería estar activa. Eso. Y de nuevo, este es el link que si pueden compartir por el chat, se los agradecería. Si no, lo pueden escribir en sus browsers o en sus teléfonos. El mensaje de texto no lo recomiendo porque es para un mensaje de texto a Estados Unidos, entonces eh, no sé si sería con costo para ustedes. Ujú. Ok, tenemos gente del CEDIA, de Ecuador, del ITEC Sur, de la Universidad UTE, Ucuena, Ecuador, Politécnica del Carchí, de CEDIA. Perfecto. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad UTE. Perfecto. Bienvenidas y bienvenidos todos. La otra pregunta que tengo es, ay, esta vez, perdón. ¿Cuál es su área de investigación? Y les tengo estas opciones solamente para tener una idea. Investigación teórica en ciencias básicas, matemática, física, biología, investigación aplicada en ciencias. Es el mismo QR y el mismo link. Investigación en ingeniería, en humanidades, artes o ciencias sociales. Trabajo en una posición de apoyo a la investigación u otro. Nada más rápidamente. Ok, creo que no mucha gente está contestando. Espero que sea porque están encontrando la manera. Todavía no puedo compartir nada por el chat a la audiencia general. No me da la opción. Solo me da la opción de compartir a host and panelist y a tres personas. Ok.
Listo. Bueno, entonces, una gran parte de ustedes hace investigación en humanidades, arte o ciencias sociales. Y en el segundo puesto, aunque en este caso solo 15 personas han respondido, es investigación en ciencias básicas. Entonces, lo que voy a decir de ahora en adelante, de nuevo, quiero aclarar, aplica sobre todo para gente que hace investigación con datos cuantitativos. Entonces, si es el caso de ustedes, cuando hacen investigación en humanidades, arte o ciencias sociales, que también es posible hacer investigación con datos cuantitativos, em, la charla va a ser de especial interés. Ok, vamos a ver. Ok, listo. Entonces, ¿por qué hablar de gestión de datos? Gracias por compartir el link. La gestión de datos de investigación se refiere al conjunto de todas las prácticas, políticas y procedimientos, o sea, que es más grande que nosotros, es no solo lo que nosotros hacemos, es lo que nuestras universidades, nuestras instituciones hacen para respaldar el proceso que asegure que los datos científicos sean creados, documentados, almacenados, compartidos y preservados de manera efectiva a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación con datos, generalmente somos las personas que creamos, a veces documentamos, almacenamos y no siempre compartimos o preservamos. Entonces, lo que voy a hablar hoy es que para garantizar la reproducibilidad de la investigación y para facilitar la colaboración científica, necesitamos tener un proceso que asegure que todo ese proceso del ciclo de vida de datos se dé dentro de nuestras instituciones. ¿Para qué? Para maximizar el impacto y reutilización del trabajo investigativo. Y en algunos casos, tal vez no tan común en Latinoamérica, pero sí muy común en el hemisferio norte, es para requisitos de financiadores. Con esto me refiero a que en algunos casos, no, si los entes financiadores en Estados Unidos, por ejemplo, cuando nos dan dinero a las personas investigadoras, nosotros estamos en la obligación de publicar esos datos en algunos casos. Ahora, ¿cuál es el ciclo de vida de los datos? En este caso, la imagen está en inglés, pero nada más quería em, dar un ejemplo que es cuando uno empieza con una idea de investigación en esta esquina. Y en la esquina izquierda abajo, cuando uno empieza con esa idea, Em, luego de la idea viene la planificación y el diseño para recolectar datos, ¿verdad? Que es la esquina superior izquierda. Y una vez que recolectamos los datos, hacemos procesamiento de datos, después hacemos el estudio y analytics, como si vamos a modelar los datos, lo modelamos y vamos a describir los datos, solo lo describimos, etcétera, para luego hacer la publicación de los datos y, en algunos casos, dar acceso público a esos datos. Y finalmente, la preservación de datos, que no es lo mismo que compartir, sino que me refiero a cuando lo ponemos en un lugar seguro, tal vez en varios lugares seguros al mismo tiempo, y nos aseguramos que estén bien documentados para que puedan vivir una larga vida en ese lugar. Y el ideal, que sería este link de todo el ciclo de datos, sería la reutilización de los datos. Es decir, que cuando yo pongo mis datos en un lugar seguro, en un lugar donde se pueda compartir y donde estén bien documentados, es posible que otras personas o mi mismo grupo de investigación los reutilice una vez más para generar más nuevas ideas de investigación y para empezar el ciclo de nuevo, recolectando más datos o simplemente reutilizando los datos que ya se recolectaron en la ocasión pasada. Entonces, la gestión de datos no pasa en un solo momento, ¿verdad? La gestión de datos es un proceso continuo. Es un proceso continuo porque tenemos que estar pendientes en la generación de datos, en el diseño de recolección de datos, en la preservación de datos, en la parte de compartir datos. Toda esta parte del ciclo de datos es parte de la gestión. Entonces, para entender un poquito, un poquito más, voy a definir estas 5 cosas para estar claros en que a esto me refiero.
Lo primero son datos originales. Entonces, a eso me refiero en su formato crudo. Son datos que se presentan en un gráfico o datos que están en una tabla en el anexo de nuestro paper, sino me refiero al formato crudo, al CSV, al JSON, a una base de datos o una tabla de datos, como fueron recolectados en el laboratorio o en el campo o donde sea que ustedes recolectaron sus datos. Los datos procesados es una versión adecuada para el análisis. Eso quiere decir que es un archivo de formato abierto, CSV, CSV o JSON, y que están bien documentados, que existe unos datos, un diccionario de datos, que existe un protocolo de cómo se recolectaron en el caso de recolección de datos desde cero, y que existen eh, en un formato abierto que sea accesible para todos. Los metadatos son la información que describen los datos. Entonces, esa información que describe los datos es quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué fueron creados los datos, pero además las definiciones de cada una de las variables que recolectamos. La documentación son los protocolos, los libros de códigos, los diccionarios de datos que explican cómo interpretar y usar los datos. Y finalmente el código, que a mí me gusta ponerlo como parte de la gestión de datos, que son los scripts de lenguaje de programación utilizados para limpiar, transformar y analizar los datos. Entonces, todo esto son los componentes que son importantes de incluir en un plan de gestión de datos. No es solamente la hoja de Excel, que es lo que generalmente pasa, sino que esa tabla de datos que está en un spreadsheet tiene que tener todos estos componentes de datos originales, procesados, metadatos, documentación y código. Ahora, ¿por qué todo esto es necesario? Ustedes pueden pensar, bueno, el, el, todo este proceso puede ser necesario o debe ser necesario para asegurar la reproducibilidad. Y en este caso quiero hacer la diferencia entre reproducible, replicable, robusto y generalizable. Y en este caso vamos a hablar de investigaciones con los mismos datos y con los mismos y con el mismo código, es decir, con los mismos modelos. Si yo tengo un artículo científico y tengo los mismos datos y el mismo modelo, es decir, el código que usé para producir ese modelo, y yo logro reproducir los resultados de ese artículo científico es reproducible. Sin embargo, si yo uso los mismos modelos, el mismo código, el mismo tipo de modelo, pero uso distintos datos, ese es el siguiente, entonces es replicable. Y si uso distintos datos, perdón, los mismos datos y distintos análisis, es robusto. Y finalmente, si uso los distintos datos y distintos modelos, es generalizable. Por supuesto que la ciencia le encantaría que todo fuera generalizable, pero generalizable es mucho más difícil de hacer que robusto, replicable o reproducible. Y el más realista y el que debería ser una realidad en todos los artículos publicados en revistas científicas es reproducible, porque todo lo que nosotros hacemos con investigación cuantitativa debería tener datos que lo respalden y código en lenguajes de programación para analizarlo de manera que cualquier persona pueda reproducir lo que nosotros hicimos. A eso me refiero yo con reproducibilidad. Entonces, la comunidad científica y sobre todo en estadística ha sido una conversación por muchos años. eh, nos- Nuestra meta como comunidad científica es llegar a ser lo más abiertos posibles para que la ciencia avance rápido. Pero, por supuesto, la apertura tiene algunos tonos grises, digamos. Entonces, cuando hablamos de apertura, la conversación siempre se ha centrado en los datos, pero ahora hay conversaciones de centrarse también en código. Y los principios FAIR, findable, accessible, interoperable and reusable, es decir, encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, debe aplicarse no solo a los datos, sino también al código que usamos para analizar nuestro, mm, nuestros datos en un artículo científico. ¿A qué me refiero con encontrable? Que los datos pueden ser encontrados por humanos y por computadoras. Entonces,
asignar un identificador persistente, es lo que nosotros conocemos como DOI, o, o un link que pueda sobrevivir incluso cuando ya nosotros no estemos, es indispensable porque si no es muy difícil encontrar los datos. Registrar datos en catálogos o repositorios es también bastante importante para que salgan en los resultados de búsqueda. Incluir metadatos ricos que describan los datos, es decir, si yo pongo mis datos de espectrofotometría solo como espectrofotometría y datos, tal vez no van a salir en tantas búsquedas como sí pueden salir si los pongo con la especie de abejas de donde vienen esos datos o con el país en donde se recolectaron esos datos. Especificar el identificador en los metadatos es importante para tener ese link y em, en un ejemplo práctico, que es lo que mucha gente hace porque es gratis, es depositar em, datos. En Zenodo es menos común, pero porque es menos común porque no está hecho para datos, pero alguna gente lo usa para datos, conjuntos de datos pequeños. Figshare es otra opción, o repositorios disciplinarios que asignan DOIs. Entonces, una práctica común, por ejemplo, es cuando los datos no son tan grandes, tener un repositorio en GitHub y asignarle un DOI con Zenodo. Esa es una de las prácticas comunes. Accesibles me refiero a que pueden ser recuperables, es decir, usar protocolos estándares y abiertos para acceso. em, Normalmente en cada disciplina esto cambia. Si ustedes están usando datos satelitales, hay un protocolo estándar para cómo guardar esos datos satelitales, cómo abrirlos, etcétera. Los metadatos deben permanecer disponibles incluso si los datos ya no están. Entonces, asegurarse que en ese repositorio en donde se pusieron los datos no solo estén los datos crudos, sino también los metadatos y especificar claramente las condiciones de acceso. Entonces, en este caso, una de las recomendaciones es dar licencias claras, CC BY o CC Zero, en plataformas de acceso abierto a largo plazo para que las personas que accesen esos datos sepan qué se pueden hacer con esos datos y qué no, ¿verdad? Interoperable se refiere a los datos deben integrarse con otros datos y aplicaciones. Para eso los formatos de archivo deben ser estándares y abiertos, emplear vocabularios controlados y ontologías e incluir referencias a otros datos relevantes. Un ejemplo práctico es usar los formatos de datos de CSV, JSON o JSON y XML en lugar de formatos propietarios. ¿Cuáles son formatos propietarios? El formato de SPSS, el formato de Stata, Excel es un formato propietario. Entonces, en lugar de guardar los datos en estos formatos que requieren pagar una licencia para abrirlos, podemos usar estos tres se pueden leer en cualquier software em, abierto. Esa es la importancia de que sean interoperables. Y reutilizables, es que los datos no solamente estén disponibles, sino que se entiendan, y que se entienda cómo se pueden usar. Una práctica muy común es em, usar un archivo README, que es, si yo comparto una carpeta con mis datos, debe tener un archivo que se llame README, que significa léame en inglés, y ahí vienen las instrucciones claras de cómo compartir los datos, o perdón, cómo usar los datos, cuál es la estructura, cuál fue el fin, digamos, todo lo que uno necesita saber antes de llegar a los datos. El diccionario de datos también es súper importante, y con el diccionario de datos me refiero a otra tabla en donde pongo el nombre de cada una de las variables, de cada una de las columnas en mis datos, pensando en una tabla de datos, y la definición. ¿A qué me refiero? Si la columna se llama peso, ¿qué me refiero con peso? ¿Peso de quién? ¿En cuáles unidades? ¿Cómo se recolectó? ¿Cuál instrumento se usó? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, documentar todos los pasos de procesamiento con código. En muchas ocasiones hay una parte en artículos de investigación que es preprocesamiento de datos, que se convierten los datos, por ejemplo, datos satelitales que se bajan de la página de NASA y se preprocesan para producir una tabla que sea apta para construir un modelo
Esos pasos de preprocesamiento deben documentarse con código. ¿Para qué? Para que otra persona que quiera reproducir lo que uno hizo pueda hacer exactamente lo mismo. Porque, lo crean o no, los pasos de preprocesamiento casi nunca vienen descritos en las secciones de métodos en los papers. Entonces, independientemente de mi disciplina, ¿por qué me debería importar la gestión de datos? Estas son situaciones comunes en la investigación que no solo me han pasado a mí, sino a colegas de muchas áreas. Entonces, este es un correo muy común como persona que se hace cargo del análisis de datos en grupos interdisciplinarios. Este correo es de la vida real, en realidad. Hola Marcela, muchas gracias por el reporte. Las 40 páginas de resultados están muy interesantes. Hay un pequeño detalle, hablé con el asistente y me dijo que había un error en la lectura del espectrofotómetro. Los registros del 86.900 al 95.000 no deben tomarse en cuenta para el análisis. Puedes rehacer el reporte con esta corrección. Esto es sumamente común y no es parte de eliminar datos o es simplemente que se encontró un error que hace que esos datos no deban tomarse en cuenta, ¿verdad? Un error importante documentado y em, hace que si yo no tuviera una buena gestión de datos, tendría que volver a analizar los datos desde cero y reconstruir ese reporte de 40 páginas de resultados. Pero con una buena gestión de datos, yo puedo eliminar esas observaciones que me están diciendo que no son de buena calidad, correr el código que usé para analizarlo y correr el código que usé para producir esas 40 páginas de resultados. Eso me toma, si acaso, 10 minutos. Entonces, la diferencia es abismal. La diferencia es, si yo no tengo una buena gestión de datos, esto requiere una semana de trabajo porque es volver a hacerlo todo, pero si tengo una buena gestión de datos, requiere 10 minutos para identificar, digamos, cuál es el error de los datos, corregir los datos y correr el código de una vez completo y revisar el output. Otra situación muy común, estimada autora, le adjuntamos las correcciones de su artículo. Le rogamos conteste los comentarios de las personas revisoras en un documento aparte y entregue la versión corregida del artículo especificado exactamente qué cambió y dónde. Comentario del revisor, los datos no están disponibles públicamente, no puedo verificar los resultados. Esto es otro correo de la vida real y es cuando sometemos nuestros artículos científicos a revisión por pares. Este es el correo que recibimos siempre con la primera revisión, por lo menos, y si no es la segunda y la tercera. Una práctica muy común de muchas revistas es pedir los datos para asegurar que los resultados estén correctos. En muchísimos journals, artículos, revistas científicas, perdón, todavía esto no es una práctica, pero si fuera una práctica en el journal que ustedes están interesados, el artículo podría ser rechazado o el proceso de revisión podría prolongarse por no tener los datos disponibles públicamente, ¿verdad? En cambio, con una buena gestión de datos, si los datos ya están depositados en un repositorio con un DOI y citados en el artículo, la persona revisora puede tener acceso a esos datos de una manera fácil. La otra es, estimado investigador, han pasado 3 años desde que se publicó su artículo sobre X tema. Estamos interesados en usar sus datos para un metaanálisis y esto es cada vez más común. Podría compartir los datos originales. Entonces, sin una buena gestión de datos, los datos están en un disco duro activo, sin documentación, o simplemente ya no existen porque se fueron en la computadora vieja que alguien desechó. Con una buena gestión de datos, los datos están preservados en un repositorio institucional con documentación completa y están listos para reutilizarse. Entonces, vean que esto puede ser la diferencia entre que su estudio sea utilizado para un metaanálisis, un estudio de muchos estudios juntos, o que su estudio sea completamente ignorado. ¿Verdad? Esta es la diferencia entre tener una buena gestión de datos y sin gestión de datos. Entonces, los datos mal gestionados se pierden, se vuelven incomprensibles o inutilizables con el tiempo. Una buena gestión de datos ahorra tiempo en el presente y asegura que el trabajo tenga valor en el futuro. Y la transparencia en la gestión de datos fortalece la credibilidad de nuestras investigaciones y facilita la colaboración. En muchos casos, porque mis datos están abiertos y mi código está abierto, van a haber personas que quieren colaborar para ampliar ese modelo, ¿verdad? O para mejorarlo o para criticarlo, ¿por qué no?
cada vez más entes financiadores que nos dan financiamiento para investigación requieren planes de investigación, planes de gestión de datos y disponibilidad de datos. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas? Y en esto es tal vez bastante específico para gente que trabaja con datos cuantitativos y con código. Entonces, estas son tal vez recomendaciones que no apliquen para todo el público, pero que sí aplican para gente que hace investigación con datos. La primero es tener una estructura de directorios clara y consistente. Esto ayuda mucho si la estructura, como esta, por ejemplo, Proyecto X, un folder de datos en donde están los originales, que solo son lectura, esos no se tocan, los procesados. Los procesados, por ejemplo, si necesitamos eliminar las líneas de código, las líneas de datos, perdón, que el asistente cometió el error, etcétera. Ahí es donde se ponen los datos procesados y el código que se usó para procesarlos y los datos finales, que son los datos que se usaron para el artículo. Todo el código se puede depositar en un folder, la documentación, los resultados que se pueden incluir aquí y un README file o un léame file, que es donde explico de qué es el proyecto, de cómo usar los datos, etcétera, etcétera. Y la nomenclatura de archivos debe ser descriptiva, es decir, si estos son los datos crudos de un experimento que se realizó el 18 de octubre del 2024, pues empiezo con la fecha, hago el experimento muestra 01 y raw, que quiere decir crudo. Lo pueden poner en español también. Una mala práctica sería poner algo como datos final, final, versión 3 y versión 4 y versión 5 y versión 6, porque el final, 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 al final resulta ser un desastre. Entonces es mejor ser más descriptivo en el archivo de datos que final, final o versión 1, 2, 3. El archivo README debe tener una descripción general del proyecto y objetivos, la descripción de cada archivo de datos, la explicación de variables y sus unidades. Si son demasiadas, entonces tener un archivo aparte, información sobre métodos de recolección, información de contacto del creador de datos, creadora de datos, licencia y condiciones de uso, súper importante, y fecha de creación y actualizaciones, aunque la mayoría de software de repositorios nos van a hacer eso automáticamente, pero también es importante anotarlos. Ujú. Los formatos de archivo, como dije, los recomendados son CSV. TSV es menos común, pero también es probable. En lugar de archivos de Excel, lo importante es no usar el XLX, ya se me olvidó, LX, XLXS, el de Excel. Se me olvidó porque casi nunca lo uso o el de SPSS o el de Stata o cualquier formato que implique que la persona que lo va a leer tenga que tener ese software instalado en su computadora, ¿verdad? CSV es muy flexible en el sentido que cualquier software de análisis de datos lo va a leer o tiene la capacidad de leerlo. En lugar de Word, porque Word también requiere una licencia, usar algo abierto. En este caso puede ser TXT o TEX, LaTeX o Markdown, cualquier formato que no sea de licencia o más complejos, usar JSON o JSON y XML, que son formatos abiertos en lugar de los de bases de datos. Y en lugar de usar formatos de imagen propietarios, usar PNG o SVG. Que esto ya es una exigencia de algunos, de algunas revistas científicas. Ahora, ¿cuál es el problema con formatos propietarios? Dependencia de software específico y en específico de licencias, ¿verdad? Asumir que todo el mundo puede pagar las licencias, yo creo que no deberíamos hacer ese supuesto. Tenemos el problema de obsolescencia tecnológica, tipos de archivos como CSV, JSON, XML tienen soporte de una comunidad enorme y no van a ir a ningún lado en el corto plazo. Entonces tenemos ese respaldo. Eso comparado con formatos de software muy específico que pueden caer en desuso, podríamos ser víctimas de la obsolescencia tecnológica. Dificultad para automatizar procesos. Si alguna parte del proceso requiere una licencia, no se puede automatizar, ¿verdad? Y barreras para la reproducibilidad por las razones que expliqué antes. Ahora, ¿cuál es mi odio contra Excel o por qué estoy en contra de Excel? Hay muchos casos de historias de horror de Excel.
En algunos casos estos errores han sido aliviados por Microsoft, pero no todos. Y el problema de Excel es que es muy fácil modificar los datos. ¿Por qué? Porque si uno accidentalmente escribe encima de una celda, uno cambió todos los datos. Entonces, uno de los problemas más grandes, más graves, que según entiendo ya Excel ha hecho algunos cambios, pero todavía no es una solución absoluta, es cambiar números a fechas automáticamente. Ese antes era el default, ahora entiendo que uno puede cambiar ese default, pero eso causó que varios papers en genética se retractaran. ¿Por qué? Bueno, y esos fueron los errores que han encontrado. No sé cuántos errores habrán que no se han encontrado. Pero lo que pasó era que los genes tenían un código numérico para identificarlo, una columna, y Excel decidió que esos códigos numéricos eran fechas y los cambió. Entonces, cuando vieron las fechas, los cambiaron de vuelta a número, pero esa conversión no volvió al número original de los genes y cambió todos los datos. Esos errores no se detectaron a tiempo y se publicaron varios papers con esos errores. Entonces, si no tenemos un formato que es transparente, como CSV, pero en lugar, el formato es Excel, no tenemos control de todo lo que hace Excel automáticamente, podemos caer en este tipo de errores. Y el problema es que Excel es difícil de hacer control de versiones. Entonces, no tenemos un mapa claro de cuáles son los cambios que se hicieron en Excel. Ahora tenemos Google Sheets, que es el equivalente y tiene control de versiones y la nueva. Pero el problema sigue siendo que los dos son no reproducibles porque Excel requiere una licencia y Google Sheets requiere una cuenta en Gmail para usarlo, ¿verdad? Entonces, esos problemas no se dan con CSV o con JSON. El control de versiones es, si no están familiarizados, es lo que nosotros vemos en toda la plataforma de Google. Nosotros podemos volver a las versiones anteriores. Eso se ha incorporado en nuevos productos en los últimos años, pero antes de que eso pasara, teníamos acceso a Git, que se escribe Git, que es una opción de muchas de control de versiones. Eso hace que evitemos el famoso documento que se llama Final Rev 22 comentarios 49 correcciones 10 y un nombre larguísimo con todas las correcciones y versiones posibles. En lugar de tener versión uno, versión 2, versión 3, final, 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 podemos tener un solo documento que tenga un archivo Git que haga un tracking de todos los cambios que tenemos. Esto es importante no solo para archivos de escritura, es decir, no solo para nuestro artículo científico, sino también es importantísimo para los datos, porque tener un log de cambios, de todos los cambios que se han hecho en los datos, es muy importante para reproducibilidad, pero también para transparencia, para saber qué se ha hecho y qué no se ha hecho con los datos. Las opciones para control de datos, para control de versiones para datos son Git en sus versiones comerciales de GitHub, GitLab, Bitbucket. Funciona para datos pequeños. Yo recomendaría usar esto para código y documentación y datos muy pequeños, pero datos grandes yo recomendaría usar repositorios de datos especializados. Aquí tenemos el historial de cambio completo, la posibilidad de revertir a versiones anteriores en el caso de haber encontrado errores, colaboración sin conflictos entre varias personas, siempre y cuando todos sepan manejar la herramienta, y transparencia total del proceso. Para el almacenamiento y preservación, siempre aplicar la regla 3-2-1. Si no conocen la regla 3-2-1, son tres copias en por lo menos dos formatos y con una copia fuera de nuestro local. Es decir, si tengo mi copia en mi laptop, una copia por lo menos tiene que ir en un disco externo. Ujú. Entonces, dos formatos serían en CSV o en JSON o podría ser un formato abierto o uno cerrado, pero por lo menos tenerlo en dos formatos y tres copias donde uno quiera, pero con una fuera del el lugar donde normalmente trabajamos. Sí, tenemos la posibilidad de accesar a almacenamiento institucional seguro. En algunos casos, personas investigadoras tienen suerte de trabajar para una investigación que tiene un almacenamiento institucional. En otros casos, eso no es una realidad.
pero sería importante, si no es una realidad y si existe el presupuesto en nuestras instituciones, pues presionar para que eso exista. Y sincronización entre dispositivos, es decir, que lo que pasa en mi laptop, yo no tenga que estar actualizando ese disco duro externo cada tanto, sino que esa sincronización se haga automáticamente. Para la preservación a largo plazo, los repositorios institucionales son la mejor opción porque requieren o tienen un equipo de profesionales que están encargados de darle mantenimiento. Los repositorios disciplinarios también son una muy buena opción. Y los repositorios generales, el problema es que dejan de ser encontrables hasta cierto punto. Sin olvidar, por supuesto, asignar identificadores persistentes en todos estos casos, ¿verdad? El tiempo de preservación, un mínimo de 10 años después de la publicación. Esto cambia dependiendo de las políticas. En algunas instituciones no existen políticas, en algunos países no existen políticas del todo, pero por lo menos en Estados Unidos hay un límite de 10 años, por lo menos 10 años después de publicación, los datos tienen que ser preservados. Ahora, ¿cómo compartir de manera responsable? Al momento de publicación, cada vez más requerido, pero cuando el proyecto concluye y cuando los datos pueden beneficiar a otros. Eso quiere decir que si estamos trabajando con datos sensibles, entonces tal vez podemos optar por no compartir. Y es una conversación que podemos tener en la sección de preguntas, pero sí hay casos en donde los datos pueden ser tan sensibles, datos donde se puedan identificar datos sensibles de personas individuales, por ejemplo, datos genéticos. En esos casos podemos optar por no compartir datos, pero podemos compartir código. Y eso puede ayudar a otras personas a analizar datos similares. ¿Cómo compartir? Elegir el repositorio apropiado, asignar licencia clara para saber qué puede hacer y qué no puede hacer la gente con nuestros datos, incluir documentación completa y citar el dataset en las publicaciones. Ese sería el escenario ideal. Ahora, hay que tener, como dije antes, consideraciones éticas. Algunos datos son sensibles o personales y requieren protección, es decir, no deberían abrirse. Si nosotros estamos trabajando con datos personales, bancarios, genéticos, de seguridad, esos datos no deberían abrirse. Pero podemos abrir datos DOMI y sin identificador. Esa sería una opción. La otra es que si estamos abriendo datos personales, tenemos que obtener los consentimientos apropiados para abrirlos y, por supuesto, anonimizar cuando sea necesario. En mi opinión, cada vez que se tiene que anonimizar como default, siempre. Ujú. No poner datos públicos de personas en lugares públicos. Sería em, la decisión apropiada. Los planes de gestión de datos son, o DMP, es una manera de hacer este proceso de gestión de datos o de documentar esta gestión de datos. Esto salió de los entes de financiamiento de Estados Unidos y de Europa. Entonces, si ven DM Tool, esta es estadounidense y DMP Online es europea. Entonces tienen el problema de usarlos como latinoamericanos es que tienen muchas cosas que solo aplican para Estados Unidos y para Europa, ¿verdad? Como asumir que nuestras instituciones tienen repositorios o asumir em, muchas cosas de cómo funcionan las instituciones en Estados Unidos y en Europa que no necesariamente aplican para Latinoamérica. Sin embargo, si ustedes tienen acceso a DMP Tool y estos dos tienen versiones en español, lo que pueden hacer es tomar todas las preguntas que tienen estos planes de gestión de datos y aplicarlas a sus instituciones. Claro que toma tiempo la primera vez, pero podría ser algo que ustedes pueden sugerir a sus instituciones que hagan como default cada vez que alguien publica un artículo. Ujú. ¿Cuáles son los datos que se recolectan en este caso? ¿Cuáles datos se generan o se reutilizarán? ¿Cómo se organizarán y se documentarán los datos? ¿Dónde y cómo se almacenarán y preservarán? ¿Cómo y cuándo se compartirán? ¿Y quién es el responsable de la gestión? ¿Y cuáles son los costos asociados? Entonces, todos estos planes de datos, de gestión de datos, perdón, son útiles para la planificación de instituciones, pero en mi opinión, si nuestra institución no tiene el personal para dar apoyo, entonces es mejor empezar con pequeños pasos y no con todo el plan de gestiones al mismo tiempo.
Ok, ahora voy a tomar estos 9 minutos para hablar rápidamente de la inteligencia artificial generativa y gestión de datos. Cuando hablo de inteligencia artificial generativa, estoy hablando de ChatGPT, de Claude, de cualquier em, servicio en línea que provea IA generativa o Large Language Models. Son, como habrán escuchado en otras charlas, son loras muy bien entrenadas. ¿Por qué son loras muy bien entrenadas? Porque están entrenadas para decir la palabra más común después de la palabra que tenemos. Entonces, hacen cosas muy bien, pero también hacen cosas muy mal. Y la preocupación más latente en el uso de IA generativa es que alucinan mucho, mienten mucho, dicen cosas que no son verdad. Entonces, a pesar de que tenemos nuevas oportunidades para usar esta herramienta, como automatización de documentación de datos, generación de metadatos, limpieza y validación, asistencia a la creación de plan de gestión de datos, hay desafíos muy importantes que son, ¿qué pasa si yo pongo esto en una de estas herramientas en línea y eso implica que esa herramienta en línea está apropiándose de mis datos y haciéndolos públicos sin que yo sepa? Otra cosa, ¿qué pasa si el output de lo que me está dando este ChatGPT o Claude está mintiendo, ¿verdad? Entonces, para cada paso, para generación de metadatos y documentación, para limpieza de datos, pueden haber cosas que pueden ser muy útiles, como por ejemplo, yo le doy mis variables y le pido que me genere descripciones automáticamente y después yo reviso esas descripciones. Eso puede evitar que yo tenga que hacer a mano mi diccionario de datos. Generar el archivo README de datos estructurados. em, Eso también se puede hacer automáticamente. Sugerir palabras clave para mejorar la encontrabilidad también se puede hacer automáticamente. Identificar inconsistencias y valores atípicos, solo si yo tengo la certeza de que poniendo los datos en esos servicios en línea no estoy dañando ni privacidad ni mi agenda como investigadora. Sugerir correcciones de formato, son muy buenos para escribir código o para detectar errores comunes en datos. Pero, y pueden hacer todo esto, pero, necesitamos validar la calidad, ¿verdad? Porque todos sabemos que cualquiera de estos, ChatGPT, Claude, DeepSeek, todos estos alucinan, ¿verdad? Porque no son inteligentes per se, sino que están muy bien entrenados para darnos la palabra más común después de una palabra que le damos. Entonces, puede introducir errores sutiles que son difíciles de detectar. Entonces, cada vez que usamos AI generativa, tenemos que darnos la tarea de revisar todo el output. No podemos confiar por default en lo que nos dicen. Necesitamos esa verificación humana en cada uno de los outputs. No podemos confiar en nada. Y la importancia de mantener datos originales intactos. Entonces, no solo no dejar que GenAI modifique los datos, sino también asegurarnos que si no estoy en la libertad de compartir con mis datos con alguien, entonces no lo voy a compartir con ChatGPT o con Claude tampoco. Ujú. Ahora, em, a eso me refiero con la privacidad y confidencialidad. Y la dependencia y sostenibilidad, que es algo que me gustaría que todos pensáramos a futuro, y es, si yo estoy usando ChatGPT, por dar un ejemplo, em, para todo mi proceso, ¿qué pasa si ChatGPT desaparece? ¿Y qué pasa si, o sea, qué tan dependiente estoy siendo de esa herramienta? ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que preguntarnos siempre en el proceso de gestión de datos, porque tenemos que asegurarnos que las herramientas que usamos sean abiertas y sostenibles a largo plazo. Ok. Entonces, las buenas prácticas las puedo resumir como documentar todo uso de inteligencia artificial, nombre, versión, fecha, la tarea específica, cuáles decisiones se tomó con GenAI y cuáles decisiones tomó la persona investigadora. Nunca reemplazar el juicio experto, nunca, nunca. Acuérdense que estos son algoritmos que no son inteligentes a pesar de su nombre. Y preservar la precedencia, guardar los datos originales sin modificar y documentar cada transformación. Nosotros podemos usar GenAI para facilitar ese proceso, pero siempre debemos mantener la trazabilidad completa de lo que se hizo. Usar inteligencia artificial para fortalecer los principios FAIR,
mejorar los metadatos, estandarizar formatos, enriquecer documentación, pero siempre, acuérdense, volver a no reemplazar el juicio experto, ¿verdad? Y finalmente proteger la confidencialidad, no usar datos externos, servicios externos con datos sensibles, anonimizar datos antes de procesarlos con inteligencia artificial y revisar políticas de privacidad. ¿Ok? Yo traía una actividad práctica, pero lamentablemente no me di bien el tiempo, pero si quieren hacerla en casa, esto es algo para ustedes. Es un artículo científico y nada más preguntarse si pudieron encontrar los datos o si no. No es para causar ningún tipo de vergüenza en los autores, esto pasa muy comúnmente, pero nada más quiero que ustedes experimenten por cuenta propia cómo se siente revisar un artículo y no tener acceso a los datos, ¿verdad? Y pensar, por supuesto, en cómo esto se podría mejorar con nuestros artículos científicos. Recursos y materiales de apoyo, los recursos de las escuelas de ciencias de datos, de Turing Way, está en inglés, pero es una muy buena guía para reproducibilidad. The Carpentries tiene talleres en español, si quieren, eh, talleres de análisis de datos, de control de versiones y las herramientas de planes de gestión. Todos los links están accesibles, por eso quería compartirles la presentación. Nada más para cerrar, los datos abiertos son un componente fundamental de la ciencia reproducible, pero nada hacemos con datos abiertos si no hay datos abiertos bien documentados y encontrables. Y finalmente, el espectro de apertura de datos es un espectro, no es algo que es negro o blanco. Y lo mismo pasa con la reproducibilidad. No podemos exigirnos a nosotros mismos como personas investigadoras hacerlo todo perfectamente reproducible la primera vez, pero podemos hacer pequeños esfuerzos en cada uno de nuestros artículos, un poquito más, un poquito más, un poquito más para llegar a ser reproducibles. En esto hay un montón de limitaciones de nuestras instituciones, de nuestro sistema de presupuesto, etcétera, pero mi mensaje es que dentro de todas estas recomendaciones hagamos lo que está en nuestras manos para hacer todo un poquito más abierto y un poquito más reproducible. Muchas gracias y estoy disponible para preguntas si hay tiempo. Ujú. Agradecemos a la doctora Alfaro por la valiosa información compartida. Este momento damos paso a lecturas y comentarios. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿sigue siendo relevante hablar de tipos de muestreo de investigación cuando, gracias a la Big Data, es posible analizar grandes volúmenes de datos sin recurrir a muestras? ¿De qué depende esta decisión metodológica? Mm, Gracias por la pregunta. Eso es un poco fuera del tema, pero me parece una pregunta interesante. Yo enseño estadística y todavía enseño muestreo. Big Data es útil para ciertas áreas, por ejemplo, los bancos ya no tienen que sacar muestras de sus clientes porque tienen acceso a datos de todo acerca de sus clientes. Cualquier empresa que tenga acceso a datos de celulares o de Fitbits tiene datos de nuestros movimientos, pero hay datos que no están siendo rastreados constantemente. Por ejemplo, datos de opinión que cambian constantemente. Esos todavía dependen de las encuestas datos de prácticas de salud que son muy específicas. No necesariamente todo el mundo los reporta en sus celulares o en sus aparatos. Entonces, y con esto hay un montón más de ejemplos de datos que no están automáticamente recolectados. Big Data lo que trajo es que son herramientas de análisis para datos que se recolectan automáticamente, pero no todo en nuestra sociedad de conocimiento está recolectado automáticamente. Para todas esas cosas que no se recolectan automáticamente, todavía tenemos que volver a muestreo. Ujú. Perfecto, doctora. Ya le doy paso a una pregunta más que tenemos. Deme un segundito. Listo. En la práctica, ¿qué estrategia recomiendan para mantener la documentación de datos consistentemente actualizada cuando los conjuntos de datos evolucionan o se modifican durante un proyecto de investigación prolongado? Buena pregunta. Yo recomiendo versión de controles. Git
para mí, mi herramienta preferida es GitHub, pero tiene limitaciones porque es de una empresa que profita de eso. Ustedes pueden escoger GitLab o Bitbucket, pero si los datos están en un repositorio, hay herramientas de versión de controles en donde se pueden hacer comentarios para cada cambio y que de paso son públicas. Si uno quiere mantenerlo privado, entonces puede tener versión de controles en el archivo en sus computadoras y con versión de controles con comentarios en cada cambio que se hace. En eso, en este link de Carpentries, hay, si nunca ha usado versión de controles, aquí en Lessons hay una de Version Control with Git y hay una versión en español también de este taller. Ujú. Entonces, para ser más específica, en este link de The Carpentries, buscar aquí en Learn, Lessons, y aquí buscamos versión de control y hay una versión en español que se puede accesar. Lo recomiendo mil porque para mí ha sido la solución más directa para tener una documentación completa de todos los cambios que se han hecho en datos. Ujú. Perfecto. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿qué programas o herramientas digitales se recomiendan para llevar a cabo el tratamiento completo de datos en una investigación cuantitativa, Mm, desde la recolección hasta el análisis y la presentación de resultados? sí, eso muchas personas le pueden decir Python. Yo soy usuaria de R y fan de R, entonces uso todo desde el planeamiento hasta escribir los documentos. En R tiene todo para analizar los datos, para guardar los datos, puedo hacer versión de controles dentro de R o específicamente POSIT, que es el que uso para manejar R, y puedo escribir artículos desde ahí. Entonces, yo he hecho, digamos, durante estos últimos 10 años el esfuerzo de mover todo a R, simplemente porque R es de acceso abierto. Mucha gente ha hecho lo mismo con Python es posible hacerlo, lo que es recomendable porque a veces uno necesita ciertas herramientas para ciertas cosas es repensar nuestro uso de herramientas que requieren licencia. Esa es mi única recomendación. Yo no le voy a decir a nadie, usted tiene que usar R siempre, porque eso no es realista. Si una persona no está usando R, si prefiere Python, pues que use Python. Pero mi recomendación es, si están usando Excel para alguna parte del proceso o cualquier software de licencia, traten de sustituirlo con software abiertos dentro de sus posibilidades. Esta sería mi recomendación. Ujú. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo ir creando y fortaleciendo la cultura de gestión de datos en nuestras instituciones latinoamericanas? ¿Qué puede sugerir? Excelente pregunta. Yo tengo, bueno, algo que olvidé mencionarlo es que a pesar de que yo estoy en California, en la Universidad de California Santa Cruz, antes de estar aquí trabajé para la Universidad de Costa Rica y todavía sigo, y yo soy costarricense además, todavía sigo en contacto con colegas de Costa Rica. Entonces, mi respuesta la voy a pensar con mi realidad costarricense, ¿verdad? No con la realidad californiana, sino la realidad costarricense. En Costa Rica, y creo que en este sentido es similar a Ecuador, nuestras instituciones tienen muchos retos de presupuesto, ¿verdad? La gestión de investigación está siempre en una oficina en nuestras universidades y no necesariamente tiene el mejor presupuesto para hacer programas de educación. Entonces, algo que ha hecho la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica, las dos juntas, es tener una comisión con todas las universidades públicas de ciencia abierta. Y en mi opinión, eso ha funcionado muy bien para presionar por tener más talleres disponibles en las universidades públicas del país. Ahora, la realidad ecuatoriana es distinta porque las universidades públicas no son mayoría, según entiendo, pueden corregirme si estoy equivocado, pero si existe alguna manera de compartir recursos entre universidades públicas, para mí es la mejor solución porque se pueden juntar poquitos recursos de cada universidad para hacer algo más fuerte, centralizado. Y que se den talleres en línea, que se den, sobre todo
herramientas para que las personas investigadoras puedan formarse en esto. Esto no es una cosa que uno pueda cambiar prácticas de un día para otro, sino que es un proceso. Entonces, si ese proceso se siente acompañado por la institución, si yo siento que mi institución me está dando no solamente la presión para hacer el cambio, sino también recursos para hacer el cambio, incentivos para hacer el cambio, ese cambio puede funcionar. Ujú. Muchas gracias, doctora. Todavía tenemos algunas preguntas. La siguiente es, dado que existen los procesos de difícil acceso, recolección de información, ¿los estudios de casos se convierten en estrategia clave para fortalecer la teoría subyacente o para desarrollar inferencias teóricas más contextualizadas? Mm. Gracias. Sí, ese es el salto a la metodología cualitativa, ¿verdad? Hay mucha gente que se especializa en métodos mixtos, es decir, que como usted, si no me equivoco, es Luis Flores, el de la pregunta, em, tienen acceso a datos limitados, cuantitativos, y entonces optan por hacer entrevistas a profundidad u otras técnicas de metodología cualitativa para rellenar esos vacíos de información. Y sí, es perfectamente aceptable. Ahora, esta conversación acerca de datos con entrevistas cualitativas son muy distintas, ¿verdad? Porque los datos que uno recolecta con entrevistas son distintos, pero sí quiero decirle que la gestión de datos también existe para métodos cualitativos. Solamente que yo no hablé al respecto porque no es mi especialidad, pero sí existe y sí se puede hacer con métodos cualitativos. Ahora, ¿cuál método se elijan? Eso es su decisión como investigador, como persona investigadora, em, y también en la realidad de lo que usted está estudiando. Ujú. Perfecto, doctora. Ahora la Ujú. siguiente pregunta es, ¿qué opina del SPSS? ¿Qué desventajas tiene en cuanto al tratamiento de datos? Sí, SPSS, el problema que tiene es la licencia. Hay una, es PSP, no, PS, ¿cómo es? SP, PSPP. Hay una versión libre que es PSPP, que es básicamente una copia abierta de SPSS. Sin embargo, no es la mejor, no está muy bien actualizada. Mi recomendación, y se lo digo, yo usé SPSS en mi grado, para el grado en estadística, nosotros usamos SPSS, Stata y SAS e hice el cambio a R en posgrado. Y yo creo que ahora con GenAI es una de las cosas que se puede hacer relativamente, digamos, más fácil que antes. Porque no necesariamente uno tiene que aprender a programar desde cero, sino que puede guiarse por output este es, por output de GenAI. Sí, pero sí decirle que existe una versión abierta de SPSS que se llama PSPP. La desventaja es que todo está en inglés, la mayoría está en inglés porque no es muy popular, pero sí existen. Mi opinión de SPSS es que funciona bien cuando uno tiene la licencia. El problema es que cuando uno quiere compartir análisis, el SPS le puede dar a uno ¿cómo se llama? El código que usó para, uno lo hace point and click, pero hay un código que respalda todo lo que uno ha hecho. Uno puede compartir ese código. El problema es que solo la gente que tiene licencias de SPSS puede usar ese código, ¿verdad? Esa es la restricción, perdón, más importante, que es mi crítica más importante para SPSS. Muchas gracias, doctora. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿algún repositorio de datos que nos pueda compartir para conocer cómo se ofrece la información? Em, Dryad es uno de los repositorios más comunes. El asunto es que no es gratis, pero si yo pongo datos, voy a poner Costa Rica para ver si hay datos de Costa Rica. Todos estos son datos que alguien depositó que tienen que ver con Costa Rica, ¿verdad? Esto, así se ve un repositorio de datos. Em, el problema de esto es que de nuevo, es de pago. No es tan caro, pero sí requiere un pago que dependiendo de nuestra realidad, no podemos pagar. Pero vean que esto tiene un DOI, ¿verdad? Estos son datos. Esto no es un artículo, estos son datos, solamente datos. Y tiene el README que les decía.
y esto no es el mejor ejemplo porque es un archivo de Excel. Aquí estoy cachando a gente no siguiendo las recomendaciones, pero sí, es un archivo de Excel y el README van a ver si lo podemos abrir. En este caso, el README, si lo ven, es la descripción, empezando con el DOI y de qué son los datos, de dónde salieron y la definición de cada una de las variables. Ujú. Y si quieren buscar más, les puedo mandar. Este es el link del repositorio. Ujú. Ok. Muchas gracias, doctora. La Ujú. siguiente pregunta dice, saludos, excelente charla. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial son las más confiables para la lectura de documentos y construcción de codificación? Gracias por esa pregunta. Todavía no he visto un artículo publicado que me dé la respuesta a eso. Por ahora hay mucha gente publicando artículos comparando ChatGPT con DeepSeek, con Claude, etcétera, etcétera, en muchas capacidades que sí, o muchas restricciones, pero nunca, no he visto uno que se especialice en datos específicamente. En mi experiencia con lo que yo he usado en este último año, yo no uso GenAI para depositar datos, yo no dejo GenAI ver mis datos, pero lo que sí lo he usado es para generar código para analizar datos. Entonces, para ponerle un ejemplo, si tengo que cambiarle el nombre a 800 archivos al mismo tiempo, y entonces le pido, le describo a GenAI cuál es la estructura de los archivos que tenga en mi computadora sin compartir datos, nada más cuál es la estructura y cómo escribo código para cambiarle el nombre a estos 800 archivos de datos y que me dé código para asegurarme que voy a hacer lo que quiero hacer antes de hacerlo. Ese es mi típico prompt en GenAI. Mi favorito en estos momentos es Claude de se me olvidó el nombre. Este. Porque es el que ha servido más para código en R y en Python y en Unix. Pero, ojo ahí, eso no significa que sea el mejor de todos. Esto es porque hay varios grupos usuarios de R que lo han probado y que han determinado que es el más confiable para R específicamente, no para Python ni para Unix. Entonces, como yo uso R más, entonces yo confío en este un poquito más. No ciegamente, pero sí confío en este un poquito más. Si el objetivo de su uso es para otra cosa, yo recomendaría buscar referencias en línea a ver si hay gente que ha comparado los distintos para eso específicamente que usted quiere. Y con el caveat, eso sí, de que estas herramientas están cambiando muy rápido, todos los días cambian. Entonces, cualquier cosa que se publique la semana pasada acerca de compartir, de comparar cuál es mejor para, puede que cambie en 2 semanas, ¿verdad? Entonces, no creo que tenga una respuesta absoluta para usted, pero sí quería compartir lo que yo hago. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas más. Dice la siguiente, desde su experiencia, ¿cómo se puede mejorar la calidad de contenido de los artefactos de investigación para luego estos puedan ser replicados o repetidos por otros investigadores? Ujú. Gracias por esa pregunta. En mi experiencia, todo es acerca de documentación. Documentación con código claro, con código que sea entendible por otras personas, documentación en el sentido de que exista un diccionario de datos, documentación en el sentido de que se sigan los estándares de su disciplina. Si usted trabaja con datos satelitales, por ejemplo, hay una serie de recomendaciones para datos satelitales. Si usted trabaja con datos genéticos, hay una serie de recomendaciones para datos genéticos. Entonces, seguir, como decimos en Costa Rica, no inventar el agua tibia, sino que seguir lo que otra gente de su área ha hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted está trabajando con datos genéticos, meterse en,
en los pronunciamientos o los documentos de cualquier asociación de genética, ya sea Latinoamérica o Estados Unidos o Europa o Australia o donde usted quiera. Cada una de estas comunidades normalmente tiene una serie de statements o de recomendaciones para lidiar con datos de ese tipo, sobre todo cuando estamos hablando de áreas que dependen de esos datos, como la de geofísica, porque depende de datos de mediciones satelitales o de sensores alrededor de la Tierra o en genética. Y así pueden haber muchos ejemplos más. Entonces, mi respuesta depende de cuál es su área, ¿verdad? De cuál es su área de investigación, eh, pero, pero la respuesta más general sería conéctese con profesionales de su área que estén trabajando en análisis reproducible o ciencia abierta y métase a ver qué están haciendo, cuáles herramientas están usando, cuáles son las recomendaciones. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar, en su opinión, ¿qué tan atrasados estamos en Latinoamérica respecto a países europeos o Estados Unidos en cuanto a la buena gestión de datos? Es muy variable. Yo he tenido muy buenas sorpresas en Latinoamérica con prácticas que están mucho más adelante con respecto a ciencia abierta a lo que yo veo en California, ¿verdad? No estoy hablando de todo Estados Unidos, pero sí en California. El solo hecho de pensar en ciencia abierta desde el principio no es por default en Estados Unidos, en muchas esquinas de instituciones. Hay un memo de la Casa Blanca del gobierno anterior que obligaba o presionaba para que toda la gente que recibía plata del gobierno federal para hacer investigación abriera sus datos, si los datos eran, si no tenían restricciones éticas para abrirlos, que se abrieran. Sin embargo, esas políticas no se están aplicando en este gobierno. Entonces, hay muchas cosas que Estados Unidos está retrocediendo. Europa sigue avanzando a paso firme. Europa tiene un programa, sobre todo de capacitaciones para ciencia abierta, que cubren la mayoría de sus instituciones, y eso está ligado al financiamiento que ofrecen. Sin embargo, Estados Unidos y Europa y el resto del mundo, Latinoamérica no, y África, y países africanos tampoco tienen la limitación de que todo su sistema de publicaciones es de editoriales privadas, ¿verdad? Eso es una gran ventaja en Latinoamérica, que las editoriales son de las universidades y no son, bueno, ahora hay algunos ejemplos de editoriales privadas, pero el hecho de que nosotros tenemos publicaciones o el proceso de publicación que todavía es público y que no es tan caro es una ventaja enorme para Latinoamérica. Y en mi opinión que debería usarse esa ventaja para dar el paso a abrir los datos también o a empezar a publicar datos también. ¿Qué tan atrás está? No tengo como un número, pero sí les puedo decir que varía mucho de país a país, a lo que yo conozco, ¿verdad? Y que las referencias que antes que eran Estados Unidos y Europa, pues han cambiado bastante y ya no están avanzando al mismo paso. Ujú. Perfecto. Agradecemos a la doctora Marcela Alfaro Córdoba por su valiosa contribución y por compartir su experiencia sobre la gestión de datos como base para una ciencia más reproducible, confiable y abierta. También extendemos nuestro agradecimiento a todas y todos los participantes por acompañarnos y ser parte de este espacio de aprendizaje continuo. Les invitamos a seguir participando en las iniciativas que promueve SERIA para fortalecer la investigación, la cooperación académica y la implementación de prácticas alineadas con la ciencia abierta en nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias. Tengan buen día.